Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 32. Es el último versículo que habíamos comenzado con la intervención ahí, la reacción ante el discurso de Pablo de Festo. Con el versículo 24 dice: mientras Pablo hacía su defensa, dijo Festo con gran voz: «Estás loco, Pablo. Tu mucho conocimiento de las letras te está haciendo perder la cabeza». Pero Pablo contestó: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey está bien enterado de todas las cosas y yo le hablo con confianza, pues estoy convencido de que él no ignora esto, ya que no sucedió en un rincón escondido. ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees». Entonces Agripa le dijo a Pablo: «Por poco me convences de hacerme cristiano». Pablo respondió: «Quisiera Dios, ya sea en poco tiempo o en mucho, que no solamente tú, sino todos los que hoy me escuchan llegaran a ser tal como soy yo, con excepción de estas cadenas». Entonces el rey, el procurador Berenice y todos los que estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban iban platicando entre ellos: «Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas». Y Agripa dijo a Festo: «Este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César». Entonces, queridos amigos, de este versículo 32. Con este versículo 32 termina esta narración. Es interesante, ¿verdad? Porque primero dice: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. Oye, y eso es lo que Lucas, nuestro autor sagrado, quiere mostrarnos. Que esto es injusto y por eso vuelve a insistir. Y ahora se pone en boca nada más y nada menos que de las grandes autoridades de Judea, es decir, del rey Agripa II, también del mismo Festo, y en fin, dice en forma general que ellos en general iban platicando, se retiraban, es decir, que no hay petición de las ellas, sino que la gran mayoría, lo que le están acusando a Pablo no tiene sentido, no es cuestión de muerte, este hombre podría quedar libre, enseguida luego ya le dice. Pero después, queridos amigos, nosotros tenemos algo aquí que impide que Pablo quedase libre. Es decir,
Pablo parece que metió la pata también, seguramente que estaba muy airado. Ya teníamos que estar en ese momento en que Pablo estaba hablando solamente con Festo, Festo que le había propuesto. Dice entonces Festo, queriendo hacer un favor a los judíos, le respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén para ser juzgado ante mí de todas estas acusaciones? Eso era en el capítulo 25, versículo 9. Y yo de Festo, peamene catete ombo tuirascu Pablo, ¿verdad? Y entonces Pablo reacciona, ¿verdad? Y por eso es que después él va a apelar al César. Pablo respondió, estoy ante el tribunal del César y es donde debo ser juzgado. Ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. El versículo 10. Nosotros tendríamos que pensar, sé por lo menos a calcular, porque tú imagina Pablo, están reabriendo su causa. Aquí Festo le está preguntando y le dice, eres Eusebio, porque queriendo hacer un favor a los judíos. Y Festo, oye, pues un favor a los judíos. Yahana Jerusalén, Guarajana Jerusalén, UPB ya pota la juicio, ya el Satan va y ¿qué es lo que merecen este juicio? ¿Cuál es la condena, si es que tiene que ser condenado o dejarlo libre? Pero Pablo se da cuenta y dice, no tiene nada que ver hoy. Pero menos ya jura como si hubiera esa bueno grosa puca y oína. Ya digo, a ver, ya lee con mucha tranquilidad, pero cuando habla Pablo, seguramente que él en este versículo 10 está respondiendo con mucha fuerza. Pablo respondió, estoy ante el tribunal del César. Tribunal del César, se la haya juzgada. Parece que obedece la Jata Jerusalén, etc. Entonces por eso tenemos que también entrar en el contexto histórico por una parte. Tenemos que ser un poquitito también, teatrólogo, ya es, ¿qué teatro, que todas las leñas entiende por ahí, va, evaluar porque la jugra. Uno imagina a Pablo allá de Jacob, por qué temperamento tenía Pablo. Pablo no, pero quimo, ay, a ver la obra sapucaima, y Pablo respondió, estoy ante el tribunal del César, y es donde debo ser juzgado. A ver, más todavía, y pusimos ahí, ninguna injusticia he cometido contra los judíos, como tú bien lo sabes. Entonces ya se está confrontando, incluso ya aquí con Festo. Bueno, esto es lo que pasaba en el capítulo 25, versículo 10, sobre todo con esa respuesta de Pablo. Ahora seguimos nosotros con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Entraré a su presencia en libertad por su amor, el Espíritu
libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo, adorar. Libre soy para entrar. Al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo, adorar. Libre soy para entrar. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo
extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 26, el último versículo, el 32. Abe Ñande Yahe Shahina, Yebaloikoa, dice, Agripa dijo a Festo, el último, como esa última sentencia, que nos da a entender que con esta sentencia está concluyendo, ¿verdad? El capítulo 26. Y le vemos a un Pablo inocente, y no solamente porque él hace su autodefensa y porque él dice las cosas de que él es inocente, sino que entre los estados y es el rey Agripa que le dice a Festo, este hombre podría quedar libre, si no hubiera apelado al César. A la ñandeya en Pablo un mondoro paiteguria en ese capítulo 25 la hiposhu contra Festo y le dice no se había jugado ya hasta Jerusalén pero ante el tribunal del César se la haya juzgado a ponata de Festo no he cometido ninguna injusticia contra los judíos entonces vea la Pablo tu ira cureina
Bueno, estamos procurando dramatizar y entender su contexto histórico. No es un angelito y no es un mancito, una ovejita aquí Pablo ante Festo, sino que realmente se defiende y está diciendo que lo que ustedes están haciendo es una gran injusticia, gran injusticia. Bueno, Pablo tuvo curema y por eso dijimos que Pablo seguramente que metió la pata con esa frase final, ¿verdad? Porque al final de su discurso no he cometido ninguna injusticia contra los judíos, como bien tú lo sabes, Festo. Si soy un malhechor y he hecho algo que sea digno de muerte, no rehúso morir. Si yo hice algo malo, entonces yo no rehúso morir. Pero si no es verdad nada de lo que estos me acusan, nada de lo que estos me acusan. Si esto es verdad, Festo, entonces nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César, apelo al César, apelo al César. Por eso muy Pablo. A ver a ella como ciudadano romano, ¿verdad? Entonces él, con este título, apela al César. Pide que sea el César quien tenga que deliberar. Pero recordemos, queridos hermanos, que lo que Pablo está pidiendo no es una cosa muy sencilla ni muy fácil. El hecho de apelar al César, hoy a tenía argumentación, imbaretetería, lleva la César en donde peo y ojo, oñemon que está bebé ahí, ¿verdad? Ese es el contexto histórico. Bueno, y entonces por eso termina diciendo, Festo, después de deliberar con el consejo, respondió, al César has apelado y al César irás. Eso era entonces Festo en el capítulo 25. Y ahora, cuando ellos están conversando y salen y dicen, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas, Agripa le dice a Festo, este hombre podría quedar libre. Este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón. Solo hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón, y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita
vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Necesito descansar en tu corazón, sumergirme en tu divinidad, Señor. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Sangre y agua brotaron de ti, bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Sangre y agua brotaron de ti, bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Quiero vivir. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Confiaré.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 26, versículo 32. Y Agripa dijo a Festo, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Aquí, ¿verdad? El hecho de apelar al César le impide ahora, tanto al rey Agripa o a Festo, de dejarlo libre a Pablo. Bueno, eso es lo que nos presenta, ¿verdad? La narración. Pero no debemos olvidar, queridos amigos, que este es un libro de teología. Entonces aquí también, desde el contexto histórico, Lucas, el autor sagrado, va presentando en un camino y en un proceso cómo llegaría, en este caso, el evangelio después hasta los confines de la tierra. El hecho de decir que apela al César, el César, el emperador, está en Roma, esa es la sede. Y recuerden, queridos amigos, que Hechos de los Apóstoles capítulo 1, y comienza, y ahí ya desde el versículo 7, 8, 9, entonces, que dice, comenzando por Jerusalén, sigue por Judea, por Samaria, etc., hasta los confines de la tierra, que va a llegar el evangelio. Entonces, upea la Luca orecoajín, porque ñandeñe, pues un bebé catú, joesena comienza en Jerusalén, después de Jerusalén se va extendiendo, y ahora con Pablo ya está yendo hacia los confines de la tierra. A ella como corre paitema toda la parte de Grecia, y luego ahora estamos en una situación en que él está volviendo desde Grecia, ya es esa paitegui, estamos eso es la gente aniejo, pepe aniejo, Jerusalén, pepe de ahí ponen balas de situación, imagina lleva así, es que en Yangarecón de donde es Pablo. Pero Pablo nos induce, a pesar de que muchas señales se le iba mostrando, sus mismos hermanos, ¿verdad? Las mismas personas de la comunidad cristiana que les mostraban signos demasiado concretos, ¿verdad? Pero Pablo no penaguasui.
Ahora, Cobeña, acá me vamos a hacer, ¿se acuerdan que él quería llegar para esa fecha de Pentecostés, verdad? Y entonces, él se va, procura, se va adelantando, hasta que lleva un maje. Y es ahí, cuando está en Jerusalén, es donde tiene el problema con los judíos, es decir, con las autoridades judías. A pues la oñe solivianta y contrame, oñe purumo había un problema, después le llevan preso y eso sí que le salvó a Pablo, porque si no le iban a linchar y le iban a matar allí mismo. Le acusaban de cosas evidentemente que no tenían mucho fundamento. Pero va ella pota, vea la ella acusación, un barete, un ya pola ya posee. Le llaman ante el Sanedrín, él expone. Menos mal ahí este centurión, el que estaba encargado en ese momento ahí de la Torre Antonia, sin falta, ¿verdad? Porque desde ahí pues se podía observar toda la explanada del templo. Y usted ve ahí, Torre Antonia era bella, que era un pequeño cuartel de los romanos de donde ellos observaban todo lo que sucedía dentro de el recinto del templo. Ya yo veo el recinto del templo. En este veo muy lindo, muy interesante. Bueno, pero esto nos hace entender, queridos amigos, que tenemos que mirar un poco y tenemos que entender el contexto histórico también para ver el por qué Pablo es acusado por una parte. Y ahora él dice, no, la PNP ya puede no y me pone. La PNP ya se contrapeana, es cierto. Entonces él directamente, al no solucionarles el problema, incluso cuando viene Festo, se hace un retroceso de nuevo. Félix ya, como preso sambucuma, de vez en cuando no y chupeo, y plata, todo lo que quieras, pero por lo menos doy coguasoimba de vejina, 2 años y a Pablo, hasta que llega Festo, y Festo quiere congraciarse, dice, con los judíos. O moinguemos y se va a cárcel, o joriremos a Félix. Y después, ya cuando Félix, enseguida, 3 días después, ya huellimos como en Jerusalén, ojoña, amiga, y mil, las judíos, fueran, y para la Sanedrín, quiere decir que Baretepe, Maovejina, y posiblemente oñemos y Félix. Entonces, oñembuco, otro, supuestamente, y diplomático, veajina. Esto es, ¿verdad?, para pensar un poco, porque parece que Festo tiene más juego de cintura, ¿verdad? Porque Openaguasoña con gracia se las judíos fueran, los judíos eran bastante duros, los judíos entonces querían sí o sí toyeyapogue la orero ea, pegando a usted. ¿Se acuerdan con Pilato también, verdad? A Pilato forzaba y peiteyue y Pilato le tuvo que condenar y entregarles para que le maten a Jesús, porque solamente el imperio romano podría dar la autorización para una ejecución, para que se le mate a alguien. Los judíos de por sí no tenían ninguna autoridad para ejecutar a nadie. Pero como ellos no podían, entonces le presentan, le hacen un juicio a Jesús, y ahí ante Pilato. A Pilato la misma cosa. A ella, y pues yo no encuentro nada en este hombre para que le puedan matar. Y yo, si tú, a Pebelajo, la Iñojabe, a Pilato. Si tú, entonces, no le condenas, quiere decir que tú no eres amigo del César. Porque todo el que está salvando a una persona, que nosotros te decimos que se está poniendo contra el César, está soliviantando al César, entonces quiere decir que ella pongan a peorero ande. Pero aquí, sin embargo, Pilato dice, yo no encuentro nada. Pero o perdete la impuesto, apeando gustáis. Entonces Pilato, donde y que llegue, ojo, a ver, bebés en Vireco, y ahí yo anoche he soñado, no te metas con este hombre, en fin, es tan interesante la ñana de evangelio. La ñana en Dumba, ese baño condena veñan de llana. Y aquí también sucede lo mismo, ¿verdad? Entonces Festo, que quiere congraciarse con los judíos, ojo la Jerusalén, pero enseguida moví yo. Hoy vete y Pablo y Naeruñan de abeimos yo de la judío, bueno. Abe ya apoyó la juicio. Upeañan de ya justicia. Upea ya yucán. Y Festo se queda así. No. Y Festo, está muy bien allá, me cárcel. La PB ya por ser no peyuchen día ya puede ser la juicio. O sea, reabrir la causa.
Apenas en la P capítulo 25, velando uta y te oí la Pablo, vela, oñembo uye, oñe porando uye, shupea lleva. Incluso Festo le dice, ¿quiere que yo te lleve a Jerusalén? A bebé, ella juzgue allí, no es yo, Pablo. Este es el lugar, pénla, porque ustedes son los únicos que tienen autoridad para dejar libre o para condenarlo a muerte incluso. Y él dice, yo no hice nada injusto contra los judíos, nada de injusticia. Pero si es que yo he hecho algo injusto, se asumita hoy, se asumita. Anda creyeteo y la sella por y bahía para ir yo entonces al patíbulo y para entregarme. No tengo miedo a la muerte, pero sí soy culpable. Pero en este caso te digo que no soy culpable. Apenas hacemos renega, apelo al César, apelo al César. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hay un hermoso poema en el libro de Isaías. La ciudad de Jerusalén ha sido destruida por Babilonia, un gran reino del norte, y toda esta gente judía había sido enviada al exilio. Pero algunos permanecían en la ciudad y se preguntaban, ¿qué está pasando? ¿Nos abandonó nuestro Dios? Sí, porque se suponía que Jerusalén sería la ciudad desde donde Dios reinaría sobre la tierra, trayendo paz y bendición a todos. Ahora, Isaías estaba diciendo que la destrucción de Jerusalén era un mal que ellos mismos habían causado, pues se habían apartado de su Dios, corrompiéndose. Así que su ciudad y su templo fueron destruidos. Todo parecía haberse perdido. Pero el poema sigue. Hay una atalaya en las murallas de la ciudad, y a lo lejos en las colinas vemos un mensajero corriendo hacia la ciudad. Él corría y gritaba, ¡buenas nuevas! Isaías dice, ¡qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas! ¿Hermosos pies? Sí, son hermosos, porque traen un hermoso mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de la destrucción de Jerusalén, el Dios de Israel sigue siendo rey. Dios mismo va a regresar. Y el atalaya canta de gozo por las buenas nuevas de que su Dios todavía reina. Ahora, en el Nuevo Testamento nos encontramos con la misma frase, buenas nuevas, que en griego se traduce como evangelium, también traducido como evangelio. Así que cuando los cristianos dicen, crees en el evangelio, ellos quieren decir, crees en las buenas nuevas. Sí, pero no solo cualquier buena nueva. En la Biblia, la frase siempre es el anuncio del reino de un nuevo rey. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios usan la frase para resumir todas las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen que Él iba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús se vio a sí mismo como el mensajero que trae las buenas nuevas de que Dios reina. Sí, pero la manera que Él describió el reino de Dios sorprendió a todos. O sea, piensa, un reino poderoso y exitoso necesita ser fuerte, que pueda imponer su voluntad y derrotar a sus enemigos. Pero Jesús dijo, el mayor en el reino de Dios es el más vulnerable, es el que ama, el que sirve al pobre. Él dijo que vivimos bajo el reino de Dios cuando respondemos al mal amando a nuestros enemigos, perdonándoles y buscando la paz. Es un reino al revés. Jesús también dijo que el reino estaba llegando con él. Sí, por ejemplo, hay una historia interesante donde hay un oficial romano de alto rango y él viene a Jesús rogándole que sane a su siervo. Y él incluso llama a Jesús su Señor y reconoce a Jesús como su autoridad. Y Jesús alaba a este hombre por reconocerlo como nadie lo había hecho todavía. No solo que Jesús estaba anunciando el reino de Dios, sino que era rey. Y así se riega la voz de que este hombre judío de Galilea hablaba y actuaba como que era el rey de Israel. Él nombró a 12 discípulos, siendo esto una imagen de las 12 tribus de Israel, sanando personas, perdonando sus pecados. Y todo esto amenazó a los líderes de Israel, hasta que finalmente decidieron matarle. Y Jesús se los permitió. Sí, lo cual era algo bien extraño si quiere ser el rey. Tienes razón, pero para Jesús era lo que tenía que pasar.
Jesús vio el pecado y la devastación de su pueblo Israel como una pequeña muestra de toda la condición humana, cómo toda la humanidad se rebeló contra Dios, resultando en tragedia y devastación para todo el mundo. Así que, ¿cómo es que Dios traería su reino a este mundo? Jesús creyó que sería a través de un sacrificio de amor por sus enemigos. Por eso en los evangelios, la crucifixión de Jesús se representa como la coronación del rey de los judíos. Sí, Él recibe una corona, también recibe una capa. Él es exaltado, levantado, no a un trono, sino a una cruz. Qué hermosos son los pies que traen buenas nuevas. Y las buenas nuevas ahora son que Jesús ha derrotado la muerte y que Él reina como rey. Él mismo ha perdonado nuestro pecado y corrupción y los ha conquistado con su vida y amor. Y Él envió a sus seguidores a seguir anunciando las buenas nuevas de este reino al revés, invitando a todos a que muestren su lealtad a Él, el Rey que derrotó la muerte con su amor. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Sustento en ti encontré mi razón de vivir. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi alimento, mi fuerza en el tormento, tu amor es mi sustento, en ti encontré mi razón de vivir. Mi razón de vivir. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Este fue el momento que todos esperaban. $3.000 personas, según el Vaticano, esperaban a Francisco en el día de su regreso a casa.
El Papa apareció débil, pero no le faltaron ganas de bromear. Grazie a tutti. E vedo questa signora con i fiori gialli. Che brava. No tuvo fuerzas para más, pero a pesar de su estado no quiso regresar a casa sin antes detenerse ante la Basílica de Santa María la Mayor, donde está la patrona de Roma, de la que el pontífice es tan devoto. No salió del coche, pero dejó unas flores al arcipreste coadjuntor, el cardenal Macricas. Luego regresó al Vaticano por la entrada más cercana a Casa Santa Marta. En Roma, la sensación era de fiesta. Emocionante. Emocionante, muy hermoso porque es el Papa de todos, es un Papa bueno, es nuestro Papa. Vinimos desde Brasil solo para ver al Papa y justo cuando compramos los billetes se puso enfermo, así que poder estar aquí y verle es una gran emoción, es un gran momento. A partir de ahora el Papa, según los médicos, deberá evitar grandes esfuerzos en los próximos 2 meses. Los doctores le pidieron que evite encuentros con grupos de fieles como solía realizar hasta ahora para evitar contagios ahora que su cuerpo está débil. De este modo se puso punto final a una estancia de casi 40 días en el hospital en la que se llegó a temer por la vida del pontífice. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. El último versículo de este capítulo 26, que es el 32. Y Agripa dijo a Festo, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Apela Ñande ya subrayágina es el hecho de que Pablo apela al César. Y entonces el hecho de apelar al César ya no le permite en este caso, ya no le permite que él quede libre. Pero decíamos en nuestra reflexión que el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, como es un libro teológico, como cualquiera de los libros de la Biblia, aquí en forma progresiva Lucas nos quiere mostrar que este será el camino como eso que decíamos en el capítulo 1 de este mismo libro, atención, capítulo 1 de este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, nosotros encontrábamos y decíamos que se tenía que llevar a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo se tenía que llevar el Evangelio. Por eso encontramos de esta manera, vamos a leer del 7. Jesús le respondió, no les toca a ustedes conocer los tiempos y la época que el Padre ha fijado según su propia autoridad, pero recibirán fuerza, viendo por aquí, del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. Y serán mis testigos, viendo por aquí, serán mis testigos en toda Judea. Primero en Jerusalén, después en toda Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Jaupebe o Palayan de versículo 8. Ustedes serán mis testigos en toda, primero en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Este es el eje programático ya de Hechos de los Apóstoles. Peñande Yarañe, oñemos sanambiana, amoyañe penutajina. Recordando también el libro, o mejor dicho, la colección que nosotros le llamamos de los libros históricos. Porque en los libros históricos tenemos una característica esencial y fundamental que nos dice que Dios se va a revelar ¿dónde? Dios se va a revelar en la ciudad santa, Jerusalén. Porque esa es la forma entonces como interpretan los autores sagrados y dicen, avena, upeya veñan de Yara las promesas
que había dicho ya en el Antiguo Testamento, los libros históricos, que Dios se va a revelar y se va a manifestar y se va a dar a conocer, lo va a hacer en Jerusalén, la ciudad que él eligió de los libros históricos. Esto es demasiado importante, quiere decir que Yandera Pichacuera con a Cristiano Cuera, que eran judíos, ciertamente, Jesús también era judío, María todos eran judíos, y ellos conocían demasiado bien las promesas. Y entonces ellos se dan cuenta que Dios ha realizado ya la promesa en la persona de Jesús y dice, esto que él había prometido de que él se manifestaría en Jerusalén, se manifiesta a través de la muerte, pero sobre todo de la resurrección de Jesucristo. Bueno, y por eso dice, Pepe Moñe Penuta, entonces el Evangelio Pemosanami, Peñe Penuta Jerusalén, porque este es el lugar donde Dios había prometido que él se iba a manifestar. Oye, manifestamos, pero Payo Pepe, sino que después continúa, queridos hermanos. Después va a ir, dice, a Judea primero, a Samaria, o Yupita hoy, y después ya va a ir hasta los confines de la tierra. Entonces, queridos amigos, esto cuando nos está diciendo este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César, o J. Roma ven, hasta los confines de la tierra. Pero interesante porque la gente misma se da cuenta, después de todo lo que dijo Pablo, se dan cuenta que la justicia de Dios está por encima de la justicia humana, porque este hombre realmente dice, este hombre podría quedar libre. Podría quedar libre. Este no hizo nada malo, ¿verdad? Pablo hizo su presentación y todo lo que él dijo, él no tiene ninguna culpa. Pero el problema aquí está también la justicia humana, ¿verdad? Porque Pablo había apelado al César. Pablo era inocente, pero estaba atrapado entonces también en este sistema legal romano. Entonces, algunas veces la justicia humana también es muy limitada, ¿verdad? Una vez que entramos en esa justicia divina, pero decíamos, si tendría que llegar a todos los confines de la tierra, quiere decir que Dios también usa de nuestras decisiones, porque la decisión de Pablo, apelo al César, Agripa o confirma allí, estas decisiones nuestras es para cumplir también la voluntad de Dios, porque Dios hipotá que su evangelio después llegue a todos los confines de la tierra. Pablo lo llamó a Pablo, podemos decir tranquilamente que humanamente Pablo erró, pero Dios escribe derecho en renglones torcidos, ya añade. De este error al apelar, su decisión, sin embargo, estaba formando parte del plan de Dios. A través del error de Pablo de haber apelado al César, sin embargo, Dios está escribiendo derecho. Y esto nos tiene que ayudar, queridos amigos, que la fe en medio de la persecución nos lleva al riesgo de la vida. Apelo a Pablo, porque Pablo, al decidir y al decir apelo al César, está poniendo realmente su vida en riesgo. Y eso es lo que va a suceder verdaderamente. Omoí en riesgo su propia vida. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, y con este versículo 32 ya terminado capítulo 26. Nosotros ya vamos a comenzar con el próximo curso, ya vamos a ir al capítulo 27. Así es que me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.